Los evangelios apócrifos han sido un tema de interés y controversia dentro del estudio de la Biblia y la historia del cristianismo. Mientras que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son ampliamente aceptados como los textos oficiales del Nuevo Testamento, los evangelios apócrifos presentan una serie de relatos y enseñanzas que no fueron incluidos en el canon bíblico. Estos textos, aunque marginados por la iglesia primitiva, ofrecen una perspectiva fascinante sobre los primeros años del cristianismo y la diversidad de creencias que existían en torno a la figura de Jesús. La palabra apócrifo proviene del griego apókrupos, que significa oculto o escondido. En el contexto religioso se refiere a aquellos escritos que no fueron aceptados dentro del canon bíblico por ser considerados de origen dudoso o por no cumplir con los criterios de la ortodoxia cristiana. Sin embargo, esto no significa que sean textos heréticos o inválidos en su totalidad. Algunos de ellos fueron muy influyentes en ciertas comunidades cristianas durante los primeros siglos. Los evangelios apócrifos son, por tanto, narraciones sobre la vida de Jesús que no se encuentran en el Nuevo Testamento oficial. Estos escritos a menudo presentan detalles y episodios sobre la infancia de Jesús, su ministerio público, e incluso relatos después de su resurrección, que difieren en tono y contenido de los evangelios canónicos. Aunque los evangelios apócrifos no se consideran parte del canon oficial de la Biblia, son extremadamente valiosos desde una perspectiva histórica y teológica. Nos permiten vislumbrar la diversidad de pensamientos y creencias que existían en las primeras comunidades cristianas. También nos muestran cómo fue evolucionando la comprensión de Jesús y su mensaje en distintos contextos y grupos sociales. Uno de los aspectos más fascinantes de los evangelios apócrifos es cómo presentan a un Jesús a menudo más místico, o que realiza milagros que no se encuentran en los evangelios canónicos. Estos textos también tienden a ofrecer un mayor enfoque en aspectos de la infancia de Jesús, como el Evangelio de la infancia de Tomás, que describe a un joven Jesús realizando milagros e incluso comportándose de manera controvertida en algunos episodios. Entre los evangelios apócrifos más conocidos podemos destacar Evangelio de Tomás. Este evangelio es uno de los más famosos entre los apócrifos. A diferencia de los evangelios canónicos, no contiene una narración continua de la vida de Jesús, sino una colección de dichos atribuidos a él. Algunos estudiosos creen que este texto puede haber sido escrito antes de los evangelios canónicos, lo que lo convierte en un documento crucial para comprender las enseñanzas más antiguas de Jesús. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús como un maestro místico, y algunos de sus dichos tienen un tono gnóstico, lo que ha llevado a ciertos grupos a clasificarlo como un texto cercano al gnosticismo. Evangelio de Pedro. Este texto contiene una descripción de la pasión de Cristo, que incluye detalles adicionales que no se encuentran en los evangelios canónicos, como una descripción de la resurrección de Jesús que incluye la presencia de ángeles y una cruz parlante. El Evangelio de Pedro es particularmente interesante porque presenta un relato más detallado y dramático de los eventos finales de la vida de Jesús. Evangelio de Judas.
Descubierto en el siglo XX, este texto presenta una visión muy diferente de Judas Iscariote. A diferencia de los evangelios canónicos, en los que Judas es el traidor que entrega a Jesús a los romanos, el evangelio de Judas lo presenta como un discípulo que entendió verdaderamente las enseñanzas de Jesús y que de hecho actuó bajo sus instrucciones al entregarlo. Este evangelio ha generado mucha discusión en la comunidad académica debido a su interpretación radical de la traición de Judas. Protoevangelio de Santiago, también conocido como el Evangelio de la Infancia de Santiago. Este texto ofrece detalles sobre el nacimiento y la infancia de la Virgen María, así como sobre la infancia de Jesús. Aunque no fue incluido en el Nuevo Testamento, este evangelio tuvo una gran influencia en las creencias sobre la vida de María en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica. Evangelio de la Infancia de Tomás. Este texto relata eventos de la niñez de Jesús desde los 5 a los 12 años. Describe a un Jesús niño que realiza milagros, a veces de manera caprichosa, como cuando resucita a un pájaro muerto o maldice a un niño que lo molesta. Este evangelio es polémico porque presenta un Jesús a veces vengativo y rebelde, muy diferente de la figura compasiva de los evangelios canónicos. La exclusión de los evangelios apócrifos del canon bíblico fue un proceso complejo que tuvo lugar en los primeros siglos del cristianismo. Durante este tiempo, la Iglesia primitiva buscaba definir qué textos eran verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo y cuáles eran heréticos o problemáticos desde el punto de vista doctrinal. El canon del Nuevo Testamento se estableció de manera oficial en el siglo IV, durante el Concilio de Nicea y otros concilios posteriores. Los evangelios apócrifos fueron excluidos por varias razones, entre ellas: autoría dudosa. Muchos de los evangelios apócrifos no pueden ser atribuibles a los apóstoles o a testigos oculares directos de la vida de Jesús. Esto les restaba autoridad en comparación con los evangelios canónicos, que se creía que estaban basados en testimonios más cercanos a los eventos que relatan. Contenido divergente. Algunos evangelios apócrifos presentan doctrinas que no se alinean con la enseñanza oficial de la Iglesia, como en el caso del Evangelio de Judas, que presenta una visión positiva de Judas Iscariote. Otros, como el Evangelio de Tomás, tienen una inclinación gnóstica, una herejía que la Iglesia rechazó en sus primeros siglos. Uso limitado en las primeras comunidades cristianas. Mientras que los evangelios canónicos fueron ampliamente aceptados y utilizados en las liturgias de las primeras iglesias, los evangelios apócrifos eran utilizados solo por comunidades marginales o sectarias. La Iglesia decidió que el canon debía estar compuesto por textos que tuvieran un uso universal en la comunidad cristiana. Aunque fueron excluidos del canon bíblico, los evangelios apócrifos siguen siendo de interés para los estudiosos y los creyentes. Estos textos nos ofrecen una ventana a las creencias y debates teológicos que existían en las primeras comunidades cristianas. Además, proporcionan información adicional sobre figuras clave como Jesús, María y los apóstoles, y nos permiten explorar cómo diferentes grupos cristianos interpretaron y expandieron las enseñanzas del Evangelio. Los evangelios apócrifos son una fuente invaluable
que muestra la diversidad del pensamiento cristiano en los primeros siglos. También son importantes para comprender cómo la iglesia primitiva llegó a un consenso sobre qué textos considerar inspirados y qué enseñanzas eran fundamentales para la fe cristiana.